Otro día, otro ejercicio. Problema resuelto número 903. Good morning, tenemos tu problema preguntado por Microsoft. Nos dan un array de números y un número k. Determinar si hay tres elementos en el array que sumados dan el resultado k. Por ejemplo, este array 23, 3, 4, 25 y el número 49. Vemos que hay tres números, 24 y 25, que sumados dan 49, por tanto este sería el resultado. Lo que tengo que hacer entonces es escribir un contrato inteligente que tenga lo siguiente. Obviamente tiene que tener un array de elementos enteros. Debe tener una función que me permita añadir un elemento a este array. Puede ser útil también tener una función que regrese el array completo para estudiarlo. Y una función que, dado un número, me regrese si hay tres en este array que lo suman, que sumados, mejor dicho, dan este número. Para escribir nuestro contrato inteligente vamos a usar Remix, que es un IDE online para escribir y compilar contratos inteligentes, e incluso para hacer el deploy en las redes como Rinkeby. Voy a crear un espacio de trabajo nuevo para no mezclar con otro código que haya escrito. Voy a crear mi contrato inteligente con la extensión .sol de Solidity. Las primeras dos líneas del contrato me indican la licencia y la versión de Solidity que queremos usar. Verificar siempre si la versión que está usando el compilador es la misma que tienen declarada en el código. En este caso es diferente, así que la cambiamos. Un contrato inteligente en Solidity es básicamente una clase con métodos y atributos. El primer atributo que voy a necesitar será un array de enteros que voy a llamar items. Segundo, crearé una función para añadir un entero a este array. Esta función tiene que tener visibilidad pública, aceptar un entero como parámetro y su lógica es bastante sencilla, es simplemente hacer un push al array. La segunda función será obtener todos los elementos en el array, nuevamente con visibilidad pública. Dentro solamente leemos información, así que puede ser de tipo view. Y lo que regresaremos será un array de enteros, que en este caso es simplemente return items. Cambio a la última versión para que se vaya el error. Como me sigue dando error en la versión, lo voy a cambiar a la última versión local disponible. Y voy a añadir las otras dos funciones que quería añadir. La primera será la que encontrará los elementos que suman un número, una función pública de tipo view porque simplemente leemos información del contrato, que haremos regresar una cadena que podremos mostrar por pantalla. Y ahora vamos a pensar un poco cómo podemos solucionar este problema, cómo encontrar los tres elementos que suman el número que hemos dado como parámetro. Estamos hablando entonces de una búsqueda. Tenemos que buscar tres elementos que cumplan cierta condición. Dado que tanto el primero como el último elemento pueden ser parte de esta solución, es una búsqueda que tiene que ser exhaustiva. Es decir, tendremos que buscar cada número y compararlo con las parejas de cada otro número, mediante tres bucles for anidados. Vamos a escribir los bucles en Solidity. Vamos a llamar estas variables i, j y k. Y vamos a comenzar la j en i más 1 y la k en j más 1. Y la condición que satisface el problema es simplemente si los elementos en posición i, j y k sumados nos dan como resultado el valor pasado como parámetro. Para escribir estos enteros por pantalla tengo que convertirlos primero a cadenas. Y para eso voy a usar una función de la librería OpenZeppelin. Desde nuestro código en Solidity podemos importar este archivo y usar las funciones que están declaradas en él. Por ejemplo, la función toString, que convierte un entero a cadena. El IDE Remix contiene estas librerías de OpenZeppelin, así que las podemos importar. Convertiremos cada uno de los elementos a una cadena y finalmente concatenaremos estos tres números con un pequeño mensaje.
Usar la versión local del compilador de Solidity me estaba dando errores, así que tuve que volver a cambiar la versión a la última, 0.8.17. Haciendo esto ya pude compilar el contrato sin errores. Ahora vamos a la pestaña de Deployment. Vamos a publicar el contrato en la blockchain interna de Remix. Nos aseguramos que esté seleccionado y le damos Deploy. Después de menos de un segundo ya tenemos nuestro contrato y nuestras funciones preparadas. Estos botones nos permiten llamar las funciones de nuestro contrato. El primer botón es para añadir un elemento. Al clicarlo enviamos la transacción y el segundo botón nos permite obtener el array entero y verificar que estos elementos están siendo añadidos. Por ejemplo, 10 y 7 aparecen también en el array. El cuarto botón es el que nos permite llamar a la función que busca los tres números de la suma. En este caso 5, 10 y 7 suman 22. Vamos a hacer otro ejemplo con 13, 7 y 8 que suman 28. Si busco 3 que sumen 28, no encontraré ninguno porque no tengo estos elementos necesarios en el array. Añadamos entonces el número 8 y el número 13. Verificamos que están en el array y si ahora volvemos a buscar tres números que sumen 28, veremos que obtenemos el resultado que estábamos esperando. Vamos a publicar este contrato también en la red de Rinkeby. Vamos a usar MetaMask, la extensión para Google Chrome. En este caso mi MetaMask está conectado con la red de Rinkeby, así que si apruebo esta transacción, lo que haré será publicar este contrato en la red pública de Rinkeby, que es una red de Ethereum pública que se usa para hacer pruebas con contratos inteligentes. Es decir, no usa Ethereum reales que valen dinero. Una vez hecha la publicación, ya podemos interactuar también con este contrato en la red de Rinkeby. Y se nos habrá asignado una dirección con la cual podremos acceder a todas las funciones de este contrato. Puramente para hacer pruebas y para facilitar las pruebas, voy a añadir también al contrato una función para vaciar el array de elementos. Haré la publicación de este contrato en una red de prueba. Añadiré unos cuantos elementos, verificaré que estén en el array y llamaré la función de reset. Y ahora veremos que el array ha sido vaciado. La dirección del contrato la podemos copiar con este icono a la derecha del nombre. Y así es más o menos como se ve una dirección de un contrato en Ethereum. Vamos ahora a la parte de implementar los endpoints en lenguaje Go. Primero voy a crear una carpeta nueva para mi proyecto. Voy a abrir el Keycaster para que se vean las teclas que estoy utilizando y en la carpeta del proyecto voy a inicializar un módulo de Go, llamando a go-mod-init seguido del nombre de mi módulo. Voy a crear un archivo main, cambiar el nombre del paquete a main y voy a hacer un simple hola mundo para probar que funciona. Ejecuto go-run punto y vemos el mensaje por pantalla. Tengo que crear entonces una serie de rutas HTTP. Crearé una ruta, un endpoint para añadir un ítem y crearé también una ruta para encontrar los tres enteros que sumen un ítem. Para las rutas en Go utilizaré el paquete gochi. Añado el paquete a mi módulo, creo mi objeto enrutador y declaro cada una de las rutas y cada una de las funciones que van a procesar las solicitudes. Crearé una carpeta nueva para los handlers. Voy a cambiar el nombre de este objeto a W y R y de momento solo escribiré una cadena por pantalla, algo como implementar. Ahora inicializo el servidor en el puerto 8000 y vamos a probar si este código funciona. Ejecuto gmt, que es mi alias para go-mod-tidy, y ejecuto el código invocando go-run punto. Ahora si voy al navegador en puerto 8000, debería encontrar que estos endpoints han sido creados y por pantalla simplemente muestran una cadena que dice implementar. Voy a cambiar el formato del endpoint para no usar mayúsculas y minúsculas que son difíciles de identificar unas de otras. Verifico que los endpoints están funcionando
y simplemente muestran una cadena por pantalla. Ahora voy a crear una carpeta llamada Rinkeby y dentro de esta carpeta voy a poner el código que crea el contrato inteligente con el cual puedo interactuar en Go. Crearé una función que llamaré loadContract. Esta función tiene que regresar un objeto contrato, pero no tengo este objeto todavía, lo tengo que generar a partir del código de Solidity. Voy a crear un makefile para poner el comando que genera este código, simplemente porque me facilita las cosas y tener los comandos organizados en un solo archivo. Este comando usará mi instalación local de AbiGen, que es un programa que genera código Go a partir de un contrato inteligente escrito en Solidity. El código Go lo escribiré a la carpeta contracts y a un archivo llamado 3.add.go. Obviamente tengo que crear este contrato en Solidity, así que haré una carpeta contracts y dentro crearé el 3.add.sol. Copiaré aquí el código que tenía en Remix con una pequeña variación. No fui capaz de instalar localmente las librerías de OpenZeppelin, así que lo que hice fue buscar en internet una función para convertir un entero a una cadena. Copié el código de esa función y lo puse como una función de mi contrato. Si analizamos un poco la lógica de esta función, vemos que está convirtiendo esos enteros a cadenas sumándole 48 a cada uno de los caracteres. En la tabla ASCII o ASCII, los números empiezan en posición 48. Por tanto, para representar un 0 en ASCII, tenemos que sumar 48. Esto es lo que hace nuestra función y posteriormente aplica un módulo 10. Reemplazo entonces la antigua función de OpenZeppelin con esta nueva función local y ejecuto el comando makeGen por terminal. Ahora vemos que en la carpeta contracts hay un nuevo archivo .go. Este archivo generado tiene algunas dependencias, así que vamos a ejecutar gomodtidy nuevamente y esto hará que estas dependencias sean descargadas y el IDE dejará de mostrar errores. Ahora que ya tengo el código generado del contrato, tengo el objeto que representa el contrato en Go y lo puedo regresar desde esta función. Para conectar con la red de Ethereum voy a usar el paquete Go Ethereum, que es la implementación oficial en lenguaje Go. El código generado por AbiGen ya contiene un import a este paquete, así que no es necesario instalarlo. Ya lo tenemos instalado cuando hicimos gomodtidy. Lo primero que haremos entonces dentro de esta función es conectarnos a la red de Ethereum. ¿Y cómo hacemos para conectarnos? La función que llama a la red de Ethereum necesita una dirección. Esta será la dirección de un nodo de Ethereum. Como nosotros no tenemos nuestro propio nodo, lo que haremos será utilizar nodos públicos. Una vez conectados obtendremos el ID de la cadena que es necesario para realizar transacciones. Crearemos un objeto que tiene la capacidad de realizar transacciones a esta red. Y de todas las funciones generadas por AbiGen, hay una función que nos permite generar un nuevo objeto a partir de la dirección del contrato en la red de Rinkeby. Esta dirección del contrato también es un parámetro que tenemos que pasar al programa una vez lo sepamos. Este objeto regresado es la representación en lenguaje Go de nuestro contrato inteligente. Aparte de regresar el contrato, también regresaremos el agente que realiza las transacciones y un error en caso de que haya error. Añadiré por último la lógica de los errores y ya tendré una función que puedo llamar dentro de mis handlers que regresa un objeto que representa el contrato inteligente. Teniendo este objeto ya puedo llamar a las funciones del contrato, como por ejemplo la función para añadir un elemento. Le paso la identidad de la persona que está solicitando la transacción y finalmente le paso el número que quiero añadir al array. En este caso tiene que venir de la URL. El paquete chi nos permite obtener estos parámetros de las rutas con la función URL param. El nombre del parámetro tiene que ser el mismo que declaré en la ruta. Por ejemplo, si cambio a XYZ, el nombre también tiene que ser XYZ cuando lo leo. Como estoy operando con una red real de Ethereum, la red de Rinkeby, tomará cierto tiempo para que la transacción sea finalizada. Por tanto, lo que haré será mostrar un mensaje de pantalla diciendo que la transacción ha sido solicitada, pero que el resultado solamente se verá en unos minutos. Para separar la lógica de la respuesta, crearé un archivo respond.go, dentro del cual definiré un nuevo tipo HTTP responder.
Este será el objeto encargado de escribir por pantalla. Para ello, escribiré una función llamada writeJSON, que recibirá un objeto interface de cualquier tipo y lo mostrará por pantalla. También añadiré un parámetro status que será el código de la respuesta HTTP. Dentro de la función simplemente convertiré lo que me hayan pasado a JSON y lo escribiré por pantalla. En el paquete handlers crearé la estructura que representa la respuesta por pantalla, que contendrá un solo campo llamado mensaje. Después de añadir las respuestas HTTP y la lógica de los errores, esta función ha quedado implementada. El siguiente paso es añadir las direcciones o las constantes que necesitamos para conectarnos al contrato. La primera variable que tenemos que pasar es la dirección del nodo de Ethereum al que nos vamos a conectar. Como nosotros no estamos ejecutando un nodo localmente, lo que voy a hacer es usar una página que se llama Infura, en la cual me puedo registrar y obtener una dirección de un nodo que me permite conectarme a diferentes redes de Ethereum. Además de la URL para conectarnos, en Infura también podemos encontrar estadísticas del uso que le estamos dando a la red. Voy a seleccionar la URL para conectarme a Rinkeby y la pondré como constante en mi código. La dirección del contrato inteligente la puedo copiar de Remix. Este es el contrato que he publicado en Remix, y aquí a la izquierda puedo copiar desde este icono la dirección de mi contrato. Lo siguiente es que para realizar transacciones tengo que identificarme, por tanto necesito una clave privada. Si están utilizando MetaMask, en el menú de la derecha arriba, los tres puntos, encontrarán una opción de detalles de la cuenta y dentro exportar clave privada. Escriban su contraseña de MetaMask y esto les generará por pantalla una cadena que es su clave privada. Esta cadena la tienen que guardar en un archivo local. En mi caso voy a crear un archivo con una clave privada de ejemplo. La clave tiene que tener 64 caracteres. En el tutorial de Medium que dejo enlazado encontrarán el comando getAccountImport, que es el que se usa para extraer la clave privada en forma de JSON. Para extraer esta clave les pedirá una contraseña. Esta contraseña también será una constante que tendremos que poner en nuestro código. Ubicaré en mi ordenador el archivo que ha sido generado y el contenido de ese archivo, que es un objeto JSON, lo enviaré como cuerpo de mi solicitud HTTP. Es decir, que si estoy utilizando Postman, lo tendré que pegar aquí en la pestaña Body. Vamos a ejecutar el servidor y a probar este primer endpoint. Nos ha dado un error porque me he olvidado de poner mi contraseña cuando creo el objeto que realiza las transacciones. Reinicio el servidor y efectivamente veo un mensaje por pantalla que me indica que la transacción ha sido iniciada y que después de unos minutos aparecerá en la red de Rinkeby. Volveré a Remix para utilizar los comandos e interactuar con el contrato y obtener la lista de ítems. Como vemos, el ítem 16 ha sido añadido. Intentaré añadir un nuevo ítem, por ejemplo 25. Y después de un cierto tiempo, la transacción será escrita a la red de Rinkeby. Y efectivamente aquí tenemos el ítem que hemos añadido, 25. Vamos ahora entonces a añadir los otros tres endpoints. Cambiaré el método de get a post para la primera ruta porque estoy creando un nuevo elemento y estas rutas de crear suelen ser post. Crearé una nueva ruta get para obtener todos los elementos e implementaré esta función en el paquete handlers. Lo primero que haré será inicializar el responder para escribir respuestas por pantalla. Llamaré a la función rinkeby.loadContract y con el objeto contrato llamaré a la función que regresa el array de los enteros. Esta función regresa un array de enteros que pasaré por pantalla como un objeto JSON. Añadiré lógica de errores. Crearé una nueva ruta para la función que hace el reset del array. En este caso, ya que se trata de una operación que elimina datos, utilizaré el verbo HTTP delete. Para empezar, crearé el responder, obtendré el contrato mediante la función rinkeby.loadContract y en el contrato llamaré a la función resetItems.
Esta función no regresa ningún objeto, así que simplemente ignoro los valores de momento. Y por pantalla escribiré un mensaje informando que la operación ha sido satisfactoria. Aunque de hecho la operación no ha sido satisfactoria, o sea, la transacción ha sido enviada a la red, pero es posible que la red rechace la transacción. Es algo que se tiene que tener en cuenta cuando se trabaja con blockchain. Aunque el código haya ejecutado la solicitud, eso no significa que la transacción ha sido aprobada y ha sido añadida a la red. Normalmente tendríamos que añadir una lógica para verificar que la transacción ha sido escrita, pero en este caso, en este ejemplo, vamos a ignorar esta parte. Por último, vamos a llenar la función find3, creamos el responder, obtenemos la representación del contrato y finalmente llamamos a la función 3thatAdd. Esta función esperará un entero como parámetro, cuyo valor obtendremos del parámetro en la URL. En chi utilizaremos chi.urlparam. Como este parámetro representa realmente una suma, me siento más a gusto cambiándole el nombre a sum. Esta función regresa una cadena que será la que obtendremos y escribiremos por pantalla. Me había olvidado de convertir el parámetro de cadena a entero, porque chi lee los parámetros como si fueran cadenas, así que si se trata de un entero tenemos que convertirlo a un número. Añado la lógica de los errores y con esto he acabado la implementación de las 4 funciones. Vamos a hacer entonces nuestra prueba usando Postman. Lo primero que haré será verificar que las URLs son las mismas en el código y en Postman. Tanto la cadena de la URL como el verbo HTTP. Reinicio el servidor y llamo a la primera función para obtener todos los enteros. Vemos que efectivamente la lista de enteros que sale por Postman es la misma que sale por Remix. Voy a probar la función de añadir un ítem añadiendo el entero 13. El mensaje nos indica que todo ha salido bien y si obtenemos la lista actualizada veremos que tenemos el número 13. Finalmente probamos la función de borrar todos los elementos y después de un cierto tiempo veremos que la lista en efecto se ha eliminado. Haremos la verificación ahora del problema de la suma añadiendo 3 enteros 10, 7 y 5, que en total suman 22. Una vez que la lista ha sido actualizada, llamamos al último endpoint pasándole el número 20. Con el 20 nos tiene que decir que no hay ningunos números que lo sumen. En cambio, el 22 es el resultado de la suma del 10, el 5 y el 7. Por tanto, vemos que la lógica de nuestro problema está correcta. Una parte importante ahora sería escribir los tests para verificar que el código funciona. Sin embargo, como el objetivo del video es resolver simplemente el problema de la lista de la newsletter, lo voy a dejar aquí por ahora y ustedes pueden mirar el tutorial en Medium si les interesa esa parte de testing. El código de este ejercicio lo pueden encontrar en el repositorio de GitHub bajo la carpeta 903. Hasta luego.